fue molido, fue exprimido para sacar ese aceite que ahora usted y a mí nos hace llevar el Espíritu Santo de Dios por donde quiera que andemos. Pero Cristo pagó en carne ese aceite, fue molido, amado hermano. Entonces, viendo la palabra que estamos hablando, amado hermano, ciertamente Dios extendió su misericordia para con nosotros a través de del precioso sacrificio de Cristo, a través de ese precioso sacrificio para tener una pesca milagrosa. Eso es lo que significa lo que estamos leyendo, la palabra Betsaida. Hermano, ¿cómo estábamos usted y yo antes de venir a Cristo? Ciertamente todos nosotros estábamos enfermos. Bueno, usted no, yo estaba enfermo, estaba paralítico, estaba tantas cosas que teníamos cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. Amén. Y estábamos esperando que alguien nos ayudara, que alguien hiciera un milagro, porque muchas de las veces ya no podíamos ni con nosotros mismos. Muchos de nosotros decíamos, ya no quiero vivir esta vida, quiero ser diferente, pero no sé cómo, no puedo hacerlo. Y ciertamente Dios extendió su misericordia para sanarnos a usted y a mí, para sanar nuestros problemas. Porque la sanidad no es solo física, también es espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que había 5 pórticos también ahí en Betesda, en el estanque. Usted sabe, amado hermano, que Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Jesucristo mismo dejó 5 ministerios. Entonces, si vamos, amado hermano, armando este rompecabezas, nos está dando a entender esto que está sucediendo, amado hermano, que ese paralítico éramos usted y yo. Así es como veníamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Paralíticos, sin visión, no podíamos oír. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás había hecho destrozos en nuestra vida. A muchos de nosotros nos pasó lo de Sansón, ¿verdad? Sansón, que estaba listo para ser un juez, pero se fue con una filistea y una fea. Ciertamente la paga del pecado es muerte, y la paga por haberse metido con una filistea, o sea, con una persona que no era cristiana, una persona que no era del pueblo hebreo, ciertamente su consecuencia fue que fue cortado su cabello. Usted conoce la historia. Le cortaron el cabello, que era la fuente del poder que él tenía, de la autoridad que él tenía. También sabemos que se quedó sin visión, que se quedó ciego. Ciertamente, usted y yo muchas de las veces así nos trata Satanás, y así venimos a este estanque. ¿Por qué le cortaron el cabello a este personaje? Por la razón, amados hermanos, que los leones tienen, entre más grande la melena, más feroces son. Más miedo dan, pues. Pues no tenemos uno poderoso llamado León de la tribu de Judá. Los leones se distinguen por la melena. Entre más grande melena, más le infunden temor hacia los otros animales. Por eso le llaman el rey de la selva. Entre más grande la melena es más rey, pues, ¿verdad? Pero este Sansón, amado hermano, después de que confesó el por qué tenía su poder, o el poder que Dios le había dado, cuando le fue cortado el cabello, le fue quitada la cobertura, le fue quitado la autoridad por haber pecado, le quitaron la visión. No tenía vista. La visión que Dios tenía para él era de ser juez, de reinar sobre el pueblo de Israel. No reinar, sino ser juez. En otras palabras, poner la constitución de lo que te tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en el pueblo de Israel. Para eso había sido delegado. Y claro, Dios tal vez le iba a dar una esposa, pero no quería que fuera una esposa mundana. En pocas palabras, pues. Por eso se metió, y a él le encantaban, le fascinaban, perdón por lo de encanto, ¿verdad? Pero a él le gustaban las filisteas y todas las feas. Y ciertamente, amado hermano, cuando pasa esto y tiene relaciones con ella, pierde automáticamente la visión. Ciertamente, amados hermanos, muchos de nosotros hemos perdido nuestra visión. Bueno, en aquel entonces teníamos perdida la visión.
¿Por qué? Porque teníamos quizás la visión de, ¿se acuerda cuando era usted adolescente y era joven? No, yo voy a ser licenciado, yo voy a ser doctor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer un negocio, yo esto, yo el otro. Y al final de cuentas todos tus sueños, todas sus esperanzas, muchas de las veces Satanás te las robó. Amén. Te quitó la visión. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos que todavía había misericordia para nosotros, si había una libertad para nosotros. Estábamos acostumbrados a vivir de la misma manera que las gentes que no conocen de Cristo viven y creen que es correcto. Amén, ¿me entienden? ¿Me va entendiendo? Por ejemplo, la persona que tiene vicios y se fumaba una cajetilla diaria de cigarros, pues es normal, está bien, no pasa nada. Un ejemplo. Pero a nosotros que conocemos la verdad, amado hermano, sabemos que estas cosas nos hacen automáticamente enemigos del Señor. Amén. Entonces, volviendo a este punto, amado hermano, ciertamente en la casa de paz hay una puerta para que entren las ovejas a un estanque, donde desciende el agua del cielo para sanidad, porque hay una casa de misericordia. Es lo que acaba de decir en otras palabras el pasaje que acabamos de leer. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí está hablando de que descendía un ángel y que había un movimiento en el agua. ¿Qué le recuerda eso a usted, hermano? El movimiento del agua. Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el original dice que revoloteaba, que hacía algo ahí bonito el Espíritu Santo de Dios. No voy a leer, me gustaría leerlo porque quiero enfatizar algo importante. Génesis capítulo 1, versículo 2. No quiero saltarme alguna letra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh de Yahweh, se movía entre la faz de las aguas. Hermano, esto nos lleva a una cuestión significativa para nosotros. Hermano, este paralítico estaba todo enfermo, estaba mal totalmente, había muchos cojos, muchos ciegos, estaban totalmente destruidos físicamente, cuanto más espiritualmente. Por eso esperaban que el agua fuera removida para que fueran sanadas sus dolencias, para que fueran diferentes. Amén. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahora eso me lleva a decirte, ¿cómo estaba tu tierra? Tu tierra antes de venir a Cristo estaba quizás desordenada y vacía. El miércoles pasado ya hablamos de la ley del vacío. ¿Qué es el vacío? Ok. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si estaba vacía es porque estaba llena. Estaba llena de algo. Porque Dios no crea las cosas destruidas, Dios no crea las cosas mal. Ciertamente, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios aún se movía sobre la faz de las aguas. No me quiero meter en la preexistencia, qué sucedió antes de la venida del hombre, quienes vivieron antes que Adán viniera, que el Ben Adán viniera primeramente. Pero sí le quiero comentar, amado hermano, que ciertamente tu vida y mi vida estaba destruida antes de venir a Cristo. Y que ciertamente antes de venir a Cristo el Espíritu de Dios se movía en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él ya tenía propósitos específicos para ti. Dios ya tenía propósitos que hasta el día de hoy estamos esperando que aún muchos todavía se cumplan. Amén. A muchos de ustedes, amados hermanos, Dios les ha prometido algo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, usted sabe que Dios le ha prometido algo. Quizás se lo ha dicho por un siervo, quizás se lo ha hablado por la palabra, quizás el Espíritu Santo se lo ha dicho. Amén. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a estar sentados, no hemos sido llamados a leer la palabra, a estar nada más, ay sí, a ver qué pasa y acá estoy. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio, hemos sido llamados para ser usados por Dios. Con dones, con talentos, con virtudes.
Lo que éramos hace 5 años, ya no somos ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no estamos desordenados ni vacíos. El miércoles hablábamos que si usted está vacío, tiene por cual la ley del vacío, tiene que estar lleno forzadamente de algo. Un ser humano, un espíritu no puede estar vacío de nada. Está lleno de algo. Por ejemplo, en el mundo espiritual, amados hermanos, la palabra espíritu viene de la palabra neuma, que significa aire, pero ese aire es Satanás o es los ángeles de Yahweh. Son espíritus, neumas de Dios. Entonces, no hay absolutamente de lo visible, lo invisible, que no tenga absolutamente un vacío. Tiene que estar lleno, vacío de algo para estar lleno de algo. Como lo decíamos el miércoles pasado, tenemos que estar llenos de Dios para no estar vacíos de Dios. Y al estar vacíos de Dios estamos llenos del mundo. Tengo que vaciarme del mundo para llenarme de Dios. Por eso entonces el paralítico de Betesda estaba regresando a Bereshit, recordando lo que era Bereshit, lo que era Génesis, que el Espíritu Santo, aún con todo el problema, aún con que todo estaba destruido en esa tierra, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces estaba tipificando que el ángel descendía y movía las aguas para que la gente llegara y fuera sanada. Nuestra tierra antes estaba destruida, vino Jesucristo, conocimos a Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios y fuimos sanados, fuimos curados. Y todavía nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo renovados, estamos siendo restaurados. En otras palabras, lo que está desordenado en tu vida, hasta hoy, yo soy el primero, lo digo muy contento y gozoso, sigue trabajando, que quizás haya algo desordenado en mí, Dios lo está ordenando. Quizás algo está mal en mi forma de ser, en mi carácter, en mi manera de pensar. Dios me está ayudando para ser totalmente una persona diferente. Y de la misma manera, Dios está trabajando con usted para ser una persona diferente. Pero esto va a tomar paso en la medida en la cual usted se vacíe del viejo hombre, se vacíe del mundo y se llene del Espíritu de Dios, se llene de la palabra, se llene de apartarse para Dios. Se llene de la santidad, pues, de Dios. Que viva un kadoshim, o sea, que se aparte totalmente de lo que usted sabe que lo aparta de Dios. Amén. No le voy a decir, apártese de esto, apártese de otro. No, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos aparta de Dios. Entonces, si nos apartamos, ese lleno, esa llenura en mis diferentes áreas de mi corazón, sacamos eso, lo llenamos de Dios, sacamos otra cosita, lo llenamos de Dios, sacamos este carácter, lo llenamos de Dios, sacamos el orgullo, lo llenamos de Dios, sacamos la falta de tolerancia, lo llenamos del amor de Dios, sacamos la vanidad, lo llenamos de Dios, y etcétera, etcétera, y miles de cosas que nosotros tendríamos que sacar. Vaciarnos de eso. ¿Para qué? Para que seamos llenos del poder de Dios, del amor de Cristo. ¿Para qué? Para que cada día seamos renovados, transformados y cambiados. Y cada día yo sé que hay áreas en nuestra vida que, como este paralítico de Betesda, necesitamos que Dios sane, Dios sobre, Dios haga algo. Juan 5:4 dice lo que acabamos de leer: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. En el original no dice ángel, en el original dice malak. La palabra malak, amado hermano, es mensajero de Dios. En otras palabras, lo vemos, si me acompaña, si no lo voy a decir yo, Éxodo capítulo 3, versículo 2, donde le hablan a Moisés por primera vez a través de una zarza. Y usted y yo sabemos quién es el ángel de Yahweh, quién es el ángel de Jehová, quién es el ángel de Yuhet-Bat-Hei. Malak significa delegado, mensajero de Dios. Sus sinónimos son profeta, sacerdote, maestro, embajador, enviado, mediador, mensajero y ángel. Éxodo capítulo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y lo miró. Y miró y vio que la zarza no se apagaba. Y usted conoce la historia que Dios le habló por medio de esa zarza. Muchos, amados hermanos,
dicen que Dios le habló. El que le habló realmente a este personaje, Moisés, a través de una zarza, fue el mismo Jesucristo, el Malak de Dios, el ángel de Jehová. No fue el Padre, fue Jesucristo. Porque si el Padre se hubiera presentado, destruye el mundo completamente. Amén. Entonces, una vez más, en Juan capítulo 5, versículo 4, porque un Malak, el Malak de Dios, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y cuando una persona entra dentro de ese estanque, era sana automáticamente. Éxodo capítulo 3, versículo 2, y el Malak de Yahweh se apareció en una llama de fuego, en una zarza de fuego a Moisés y le habló, le hizo el llamado. Entonces, hermano, cuando nosotros verdaderamente tenemos un encuentro con el Malak de Dios, con Jesucristo mismo, pasan cosas sobrenaturales, hay sanidades, hay prodigios, hay liberaciones, porque este personaje que estaba en Betesda, que no podía descender, dice la palabra de Dios, que no podía llegar. ¿Por qué? Porque quizás era una persona minusválida en todos los aspectos. Y es ahí donde no solo el mensajero, sino el verdadero Jesucristo en persona vino a ver a este enfermo de Betesda. He aquí donde hay una profecía cumplida, Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, o quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3 estaba diciendo, amados hermanos, que él iba a enviar ciertamente al mensajero, su Malak lo iba a enviar directamente al templo. Aquí lo está enviando, amados hermanos, al templo, donde pasaban cosas milagrosas en ese estanque. ¿Por qué es un estanque de agua? Amados hermanos, hasta el día de hoy están las ruinas ahí en Israel, donde ese estanque de agua no era lleno con agua del mar, ese estanque era lleno con agua de lluvia. Vamos entendiendo cómo está el funcionamiento de la palabra. Entonces, usted y yo estamos recibiendo, amado hermano, la lluvia de arriba que viene del cielo, porque usted y yo sentimos esos ríos de agua viva que saltan para una vida eterna. Viene la lluvia de arriba. ¿Quién es la lluvia? ¿Qué es el agua? Es la palabra. ¿Qué es la palabra? Es Jesucristo, es el Logos, el Malak, el Hijo de Dios, el Ben Adán. El segundo Ben Adán, el segundo Adán, pues. Él es el que vino del cielo para todos nosotros. Entonces, amados hermanos, lo tenemos a Él, que es el mediador entre Dios y los hombres, y Él es el único que nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Me sigue? Dice la palabra de Dios, amado hermano, que este personaje tenía 38 años. Eso me recuerda a los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. 40 para 2, pues 2 años no son nada. Esta es una similitud de lo que verdaderamente pasó en el Antiguo Testamento. Y es una similitud de lo que está pasando con nosotros ahora, en este futuro presente. El pueblo de Israel que caminó en el desierto estaba totalmente enfermo. ¿Enfermo de qué? Del espíritu y del alma. Eran esclavizados, el cuerpo era libre, pero el alma y el espíritu estaban encadenados a Egipto. Estaban enfermos de Egipto. Amén. Tenían el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es la persona que ama a la persona que lo secuestra, en pocas palabras. Un ejemplo, antes cuando no conocía de Dios, quizás y cometía actos indebidos que eran pecado delante del Señor, como quizás robo, como quizás drogas, alcohol. Para mí era lo máximo, estaba esperando cada fin de semana para irme a las fiestas y irme a los bailes. Estaba secuestrado por los bailes cada fin de semana. Y yo pensaba que era lo correcto y que eso estaba bien. Ahora que vengo a Dios me daba cuenta que estaba encadenado y que yo amaba a mi raptor, amaba a mi secuestrador, amaba las cosas que Satanás hacía conmigo.
Porque nadie, bueno, yo pues, usted no. Porque yo no decía, ay, ya no voy a ir este fin de semana a las fiestas. Ya no, no, yo decía, ya estoy, ay, ya voy a salir, ya voy a salir, ya voy a salir. Y me gastaba todo el dinero ahí en las fiestas. Yo amaba estar en las fiestas. Usted no, pues yo sí, a mí me gustaban las fiestas y toda la noche y se acababa esta fiesta y vámonos a la otra y la seguimos en mi casa y, ay Dios. Usted no, pues yo sí, pues usted no, pues. ¿Por qué? Porque estábamos secuestrados y por miedo al rechazo, por miedo a la muerte, por miedo a tantas cosas, principalmente y esencialmente que nos desechara la sociedad, amábamos esa sociedad. Amábamos el mundo. Nadie puede decirme que no, porque la palabra dice en Romanos que todos hemos sido desviados, que nadie hace lo bien, no hay quien busque a Dios, todos estamos perdidos, todos pecamos. Solo Cristo es el que nos une por medio de su sangre. Entonces, el síndrome de Estocolmo es cuando un raptor, cuando una persona secuestra a otra persona, esta persona por miedo a que lo maten, por miedo al sufrimiento, por miedo a que lo maltrate o lo torture, termina enamorándose del raptor, en el caso de ser un hombre y una mujer, un hombre que secuestra a una mujer. Termina enamorándose de esa persona por miedo, por temor. Por eso nosotros, amados hermanos, antes de venir a Cristo estábamos secuestrados y enamorados del mundo. Amén. Bueno, no me diga amén. Yo sí, hermano, usted no, por supuesto. Por eso dice que había un hombre con 38 años que estaba enfermo. Estaba enfermo verdaderamente. No podría ver la salvación hasta que aunque veía la salvación, aunque veía que otros eran sanos, él no podía descender al estanque. No había quien lo ayudara, no había nadie por él, no había nadie que le echara la manita para llegar primero que los otros, para que fuera sano este personaje. No había nadie absolutamente por él. Nadie daba ni un quinto por él, nadie daba ni un penny por él, nadie daba nada por él. ¿No le recuerda eso a su vida? A usted no, pues a mi vida sí me recuerda lo que era yo antes. Nadie daba por mí. Yo veía a los aleluyas con la Biblia. Yo pensaba que era una religiosidad, yo pensaba que era una religión, una secta. Porque yo amaba según la religión tradicional. Bueno, no la amé en realidad. Pero yo amaba lo que estaba acostumbrado. Las parrandas, las cosas indebidas. No olvidando las mentiras, el orgullo, el yo tengo más. Usted sabe cómo se mueve uno en el mundo. Tú me haces, tú me la haces, tú me la pagas. Cosas que se mueven en el mundo. El chisme, pues. Gracias a Dios nosotros ya no, porque ahora somos libres. Ya no hablamos del hermano. Ya no hablamos menos del pastor. Porque ya estamos en Cristo. Y no en crisis, en Cristo. Amén. Ay, Dios es bueno. Ya me está sacando del tema usted, miren nomás. Y ciertamente, hermano, estábamos secuestrados por las cosas que hacíamos mal e indebidamente. Hasta que un día tuvimos un encuentro con Jesús. Usted y yo. Y por eso es que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Y aunque aún estamos luchando, y aunque aún pecamos, y aunque aún hay cosas que son desagradables delante de Dios, estamos aquí presentes. Y tenemos la esperanza que tarde que temprano Dios nos va a ayudar a cambiar. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, mi esposa luego se enoja que cuento esto, pero que se la aguante. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, hermanos, yo salía de la iglesia los sábados, porque el culto era el sábado, empezaba a las 7 y terminaba como 9:30, porque invitaba muchos evangelistas, y terminaba como a las 9:30 y decía, ay, ya es hora, a las 10 se pone bueno el ambiente, y ya me iba con los hermanos de la iglesia a bailar y con los mismos hermanos de la iglesia, de verdad, eso más o menos duró como 3 años. Poquito, ¿verdad? No estaba convertido, pues estaba así como porque no había tenido un encuentro verdadero con Dios, porque estaba jugando simplemente a la religiosidad. Porque mi mente, aunque ya era cristiano y llegaba a la iglesia, mi mente todavía estaba siendo esclavizada por el síndrome de Estocolmo. Tenía ese demonio metido que me hacía que amara yo el mundo.
Y así duré unos 3 años más o menos. Y ahora te toca, le decía al hermano, oye, bro, ahora te toca a ti, bro, de pagar. Órale, pues, y otro. A ver, pregunto, ¿quién se estaba haciendo más daño? ¿La iglesia? ¿Dios? ¿El pastor? ¿El que me sonsacaba? ¿O yo sonsacaba? Nosotros mismos. Porque yo desperdicié más o menos como 5 años de mi vida. En pandillas, en drogas, en la iglesia Santito y en la calle Diablito. Esa era mi vida. Amén. Robaba autos, vendía armas, vendía droga. Hice muchas cosas indebidas. Y de ahí me sacó Dios. Hasta que tuve un encuentro con Él, me di cuenta que estaba mi mente cauterizada por Satanás. ¿Qué hubiera sido mi vida si hubiera continuado ahí? La pandilla contraria ya me andaba matando, por eso tuve que salir de ahí, porque pues ahí es otra cosa en California, pues. Y Dios trató conmigo de una manera terrible. Luego de ahí, hermanos, pues ya mi esposa llegó a Texas, en ese entonces era mi prometida, y ya regresé yo con Texas, estaba con su hermano. Pues Dios me sacó de California, amados hermanos, de una manera en la cual Dios puso que un espíritu malo me atormentara. Yo no podía dormir con luces apagadas, yo no podía estar solo porque sentía la persecución inmediata sobre mi vida. Había temor, y luego mi esposa lo cuenta y se ríe, pero no lo vivió ella, por eso yo sí lo viví más feo. Hasta que un día le dije, es que era tremendo, no podía, casi no, parecía sonámbulo, porque no podía dormir. ¿Por qué? Porque cuando yo apagaba la luz pensaba que alguien iba a meterse a matarme. Un espíritu de persecución, de miedo, de terror, de temor. Dios permitió que Él viniera a tocarme. Ya estaba quedando medio loco, pues, sí, mi esposa lo sabe. Ahora estoy loco por Cristo, aleluya. ¡Poderoso! Y hermanos, y pasó el tiempo, pasaron como 3 meses ya en San Antonio, Texas, y dije, no puedo continuar así, no podía dormir, ya estaba todo delgado, estaba mal, no comía, estaba todo asustado, no podía ni salir a la puerta porque pensaba que todo el mundo me iba a matar. Y un día bien que recuerdo que le dije, Señor, hoy hago pacto contigo, quítame esto y te voy a servir, te prometo que me voy a, hasta le juré que le iba a servir. Y mírenme aquí. Muchas de las veces las situaciones que están pasando en tu vida, o muchas de las veces, no quiero decirte que esto pasa, pero muchas de las veces, amado hermano, hay veces que, digamos allá en Lafayette, hay hermanos que dicen, hermano, es que yo a veces tengo miedo y a veces me pasa esto y que luego un demonio viene, hermano, y que luego me pasa lo otro y qué puedo hacer. Y digo, bueno, hay que orarle al Señor, que es la área que no quieres rendir en tu vida. Porque muchas de las veces no es Satanás que venga por querer hacerlo. Muchas de las veces es que Dios usa al que está vencido para venir a tocar tu vida, para que reconozcas que solamente en Cristo hay salvación. Porque yo duré varios meses, hermano, 3, 4, es que sí, iba yo y ore por... Llegaba, como me iba a la cantina después de la iglesia, ¿verdad? Pasaba yo, ore por mí que ya no quiero tomar. Y el pastor Vargas decía, sí, mi hija, a ver, pásale, mi hija. Y oraban por mí. Y al salir, hermano, me cachaban con los cigarros, tanta cosa que hice yo ahí. Yo era vicioso, era una persona muy viciosa de cigarros y droga. Y hermanos, la única manera que una persona como yo entendiera era que Dios permitiera que un espíritu de temor, un espíritu de locura, se puede decir, viniera a dañarme, a asustarme, pues no sé cómo decir la palabra correcta, viniera a atacarme para que yo me acercara a Él. Cuando yo me acerqué a Él, hermano, cambió mi vida totalmente, cambió mi vida. Dios puso siervos, amado hermano, como la hermana Salcedo, puso que ahora es pastora en Ozona, Texas, puso siervos que me ayudaron y me liberaron, porque la palabra de Dios se recuerda que dice, Lázaro, sal fuera, y salió fuera, salió de brinquito porque estaba atado con vendas. Y esas ataduras los ministros fueron quitando en mí.
Luego de ahí me dieron de comer. ¿Qué le dijeron? Desátenlo y denles de comer. Eso le dijo Jesucristo a Lázaro y lo hicieron los discípulos. Él solo dio vida. Los discípulos quitaron la piedra, él le dio vida, salió de la vida, le quitaron las ataduras y le dieron de comer. Le dieron palabra, le hicieron liberación, sanidad. Entonces, hermano, este paralítico de Betesda no tenía absolutamente a nadie que lo llevara ahí. Y como no había nadie, el mismo Jesucristo se le presentó. Cuando tú digas, no hay nadie, es que no hay nadie por mí, es que no voy a cambiar, es que, ay, estoy que me ahogo y no puedo hacer nada. Cristo está contigo. ¿Y cómo lo puedes ver? Él mueve las circunstancias. Dios mío, gloria a Dios que tengo para esto, que tengo para eso. Gloria a Dios que me aceptaron en el trabajo. Gloria a Dios que me promocionaron. Gloria a Dios que ya no me atormentan. Gloria a Dios que ya dejé el vicio. Gloria a Dios que ya no soy drogadicto. Gloria a Dios. Y se me olvidó decir el chismoso. Gloria a Dios que ya no soy chismoso. Algo curioso, amados hermanos, que eso lo cuentan mucho y se lo voy a contar. Ya me estoy saliendo del tema, miren nomás. Eran 3 personajes, ¿verdad? Fueron a una isla. Cuando se retiraron, eran 3 pastores, por supuesto. No de aquí, no yo. Pero eran 3 pastores, ¿verdad? Y esos pastores se fueron de retiro. Se retiraron los 3 pastores, ¿verdad? Y un pastor le dice al otro pastor, le dice, pues ya estamos aquí entre amigos, entre compañeros de la milicia, pues vamos a confesarnos nuestro peor delito, nuestro peor pecado. Y uno dice, bueno, hermano, fíjese, hermano, que pues yo a veces le digo palabras ofensivas a mi esposa y es que ese es mi pecado, que a veces trato mal a mi esposa, hermano. Sí, mi hermano, nosotros dos, sí, mi hermano, vamos a orar por usted para que el Señor haga algo en su vida, ¿verdad? Y el otro, ¿y usted, pastor? No, pues fíjese, pastor, que yo fíjense, hermanos, que yo pues hay veces que pues que hago pecados indebidos ahí, bueno, me pongo a ver pornografía ahí en la computadora cuando nadie me ve, ese es mi pecado, decía el pastor, ¿verdad? Y los dos se voltean, ¿verdad? Uno le gustaba ver cosas indebidas y al otro, no era buen esposo, ¿verdad? Y el otro le dice, y los dos le dicen al pastor, ¿y usted, pastor? Yo soy chismoso y ya me urge irme de aquí para ir a decirlo. Ese era su pecado, que era chismoso, pues. Todo estaba esperando irse para ir a platicarlo. Ay, Dios mío. Dios es bueno. Den un aplauso al Señor, vamos, Dios es bueno. Por eso tengamos cuidado a quién le contamos nuestras cosas, ¿verdad? O sea que... Ay, Señor. Pero ciertamente, amados hermanos, de todo lo que se ha hablado, amado hermano, ciertamente usted y yo sabemos que Dios sigue trabajando con nosotros. Ciertamente Dios, amado hermano, hasta el día de hoy, en cualquier área de su vida que necesite un cambio, Dios lo está cambiando. Pero esto se da en la manera en la cual usted se vacíe para que se llene de Dios. Aquel que está lleno de cosas no agradables de Dios, es necesario que se las entregue al Señor voluntariamente. Usted sabe cuántas veces oraron por mí, cuántas veces Dios me dijo, mira, mi hijo, ya pórtate bien, mira, ya cambia, mira. Y su misericordia se extendió por 3, 4, 5 años. Su misericordia se extendió para que yo voluntariamente llegara a sus pies. Pero como no lo hice por la buena, dice, bueno, porque te amo, lo voy a hacer. Y así entendí. Amén. Quien tenga oídos para oír, oiga, hermano, lo que Dios está hablando. Así es que yo hablo de que yo no quería dedicar mi vida totalmente a Dios. Yo hablo de eso. Pero, ¿qué tal si hay cosas, amado hermano, hasta el día de hoy en cada uno de nosotros que quizás te pueden apartar de Dios? En otras palabras, si queremos que Dios nos sane, estemos a la expectativa, porque este paralítico de Betesda creyó que lo iba a sanar.
Porque él creyó, porque habían rumores de que había un Jesús Nazaret, hijo de David, que sanaba, que hacía milagros, que hacía liberaciones. Había un Jesús. Yo lo estoy esperando para que Él me sane, para que Él me haga caminar, porque no puedo entrar al estanque. Amén. Porque Él no podía hacerlo. Pero Él sabía que había alguien que sí podía. Él sabía que alguien iba a tocar su vida. Él sabía que 38 años paralítico, y esperando ahí junto al estanque, para bajar a ese estanque cuando se llenaba por la lluvia, el agua que viene del cielo, y bajaba el malak de Dios en espíritu y movía, el mismo Espíritu Santo movía las aguas. Usted y yo, amado hermano, el poderoso está delante de nosotros. Ya con esto voy a cerrar. El paralítico representa al pueblo de Israel. El paralítico representa al Israel espiritual que somos usted y yo. Aunque ya somos sanos, aunque ya somos libres, pero si estamos aquí, en esta tierra todavía, es porque todavía Dios sigue trabajando con nosotros en esas áreas, que quizás no las vemos, que quizás están escondidas, pero ahí están. Jesucristo le dijo: levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Porque Él tenía la autoridad. Y el poderoso tiene la autoridad para hacerlo. Pues no dice la palabra de Dios que Él nos ha delegado, que si pones la mano sobre los enfermos serán sanados, que puedes liberar. Cosas mayores que las que Cristo hizo, tú puedes hacer. Pero eso me conlleva algo. Este paralítico de Betesda usaba la fe. Y ya hemos visto que la fe es obediencia a la palabra, llamado fidelidad. Emaús en hebreo. En ese entonces no había Biblia, pero estaba la Torá. Los 5 libros de Moisés. Por eso es que la fe era grande, porque todos sabían que iba a venir un Mesías. Todo el pueblo de Israel y hasta los romanos sabían que un Mesías iba a venir, pero no todos le aceptaron. Pero quien le recibió fue libre, fue sanado, fue restaurado, fue cambiado. Y hasta la peor persona, como María Magdalena, prostituta, como Pablo, el asesino, fueron cambiados. O sea que no hay nada imposible para Dios. Para cerrar, hermanos, la palabra de Dios te dice en el libro que acabamos de leer, Juan capítulo 5, que este personaje descendió. En el original la palabra descender significa abajo de. ¿Me va entendiendo? Este personaje se humilló delante de Dios con todo su corazón. Descendió, se postró abajo del Hijo de David, de la esperanza viva, del único que cambia, que transforma, que renueva. Entonces la clave es que cada uno de nosotros nos humillemos delante de Dios para que seamos sanos. Muchos, no de nosotros, muchos en otras iglesias no han sido cambiados, ni transformados, ni restaurados porque no han descendido. En muchas iglesias se habla de Cristo, pero Cristo no está ahí. En muchas iglesias se predica del Espíritu Santo, pero no se mueve el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han descendido. ¿Qué es descender? Es un principio fundamental para ser usados por Dios. Humillarse delante del Creador. Humillarse delante de aquel que te hizo libre. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Salmo 121 dice, con esto ya cierro, ahora sí cierro de verdad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Yahweh, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Y no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y usted y yo somos la segunda casa de Israel. El pueblo gentil que no era, ahora es. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, injertados en la mata de Abraham por la sangre de Cristo. Pónganse en pie, mi amado hermano. Así es que la clave de todo esto, amado hermano, es descender. Descendamos, humillémonos delante de Dios, humillémonos delante de su presencia, para que Dios en su tiempo nos ensalce. No exalte, ensalce, porque exaltado solo hay uno. Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo. Entonces el pueblo, ¿por qué no recibe? Porque muchas de las veces tiene pensamientos y en su corazón altivez. Yo puedo, yo sé, no necesito de Dios, no necesito de nadie, solo yo y yo y yo y yo. Hermanos, aquí no es ni usted y ni soy yo. Aquí es Cristo y el Espíritu Santo en su vida. Hablándole. Y Dios quiere lo mejor para usted. Lo mejor para usted. Lo mejor para usted. Hagamos lo que este personaje hizo de 40 años, 38 años, paralítico. Descendamos, humillémonos delante de Dios. Seamos humildes. Humillemos y entreguemos esas áreas de nuestra vida que quizás nos están apartando de Dios. Hay pecados que no se miran. Orgullo, vanidad, vanagloria, chisme, contienda, tantas cosas. La mentira es un alma destructiva también. Cierre sus ojos, mi amado hermano, por favor, vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias porque tú nos has hablado, Señor, el día de hoy. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido una espada cortante que ha cortado, Señor, aquello que nos hace daño, aquello que no nos deja crecer, aquello que no nos deja cada día ser mejores delante de tu presencia. Repita conmigo, Señor Jesús. Más duro, Señor Jesús. Ahora mismo yo propongo en mi corazón descender, humillar todo mi ser para ti, porque el único amo y Señor de mi vida eres tú, Jesucristo. Espíritu Santo, ten misericordia de mí. Muchas veces no te he hecho caso. Muchas veces no he escuchado tu voz. Pero hoy reconozco que tengo que descender, que tengo que ser humilde para recibir de ti. No me deseches, Señor, sino transfórmame, cámbiame, renuévame, restáurame con lazos de amor y misericordia. En el nombre de Jesús.